me dice así a través del Espíritu. Así que hoy día Dios quiere que venga a sus plantas. Yo no, dije, yo no, aquí no me convence nadie. Pero no me di cuenta cuando de repente Dios me pescó de por atrás y fui a las plantas. Y ese día fue tan hermoso, tan lindo, que fue como una película que Dios me pasó a pasar mi infancia, todo lo que verdaderamente pasé en la infancia, lo vía en mi mente, en mi corazón, vi a mi papá golpeando a mi mamá, un montón de cosas, los tratos, la sangre, muchas veces como mi papá arrastraba a mi mamá, lo vi ahí. Lo había en eso y era solamente llorar, 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 llorar solamente. Y ese día recibí a Jesucristo como único mediante Salvador. Y fue tanto que estuve ahí no sé cuánto tiempo, pero verdaderamente Dios hizo una obra hermosa ahí. Y cuando me levanté de ahí, todos cantaban, se armó la fiesta espiritual, porque un alma era muy conocido ya en Caremapo, y había aceptado al Señor. Y después cuando me levanté de ahí, me levanté con una paz, con una tranquilidad. Y fue tan hermoso. Llegué a mi casa y no le quería decir a mi esposa que me había convertido, porque mi esposa no era convertida. Entre los dos con la Ingrid tenía 10 años, 11 años. Y la verdad fue tan hermoso que bueno, yo después me declaré que me había aceptado Señor. Así que mi esposa, bueno, se alegró. Y empecé a caminar de a poco, pero el enemigo no me dejó tranquilo, el enemigo ahí estaba rondándome, luchas espirituales tenía todas las noches, luchas con el enemigo. Y ahí estaba una lucha constante, porque el enemigo sabía que había un plan muy hermoso para mi vida. Estaría unos 3 meses convertido cuando Dios hizo una obra grande en un hogar, me llenó ese Espíritu Santo, estuve mucho tiempo hablando en lengua, como 8 o 9 días, que no, solamente un momento podía hablar castellano y después hablaba solamente en lengua. Mi esposa se había asustado, todo eso fue una obra grande que Dios hizo en mi vida ahí. Y yo lo más que me costaba, porque yo era muy fanático del fútbol, entonces venían mis amigos, me iban a buscar para que yo vaya, y yo muchas veces fui, también cedí, pero ya había un temor en mi corazón. Pasaron los tiempos, empecé a caminar, empecé a instruirme la palabra, me compré una Biblia, me acuerdo, yo me compré una guitarra, yo le dije, Señor, lo único que quiero es que me aprendas, que me enseñes a predicar y me enseñes a tocar una guitarra. Nada más que eso fue mi petición, que yo pues sí, me compré una Biblia, así como esta que tengo, y una guitarra. Y empecé a practicar y empecé a aprender así de a poquito. Pero la palabra no lo entendía nada, todos los días lo ojeaba, todos los días no lo entendía nada, no había sido revelada la palabra todavía a mí hacia mi persona, porque la palabra de Dios, el Espíritu Santo lo revela. Y estaba un día, ya como 3 meses convertido, más de 3 meses, y estaba un día, nuevamente en la noche, y estaba durmiendo, de repente soñé un sueño muy grande que nunca me olvidé. Soñé con el Señor, y el Señor vestido de blanco, en un valle muy hermoso. Yo estaba en un valle y Él apareció y me dijo, tiene que seguirme. Y yo le seguí así, me hizo seña que le siga y le seguí. Pasamos un valle, unas cumbres altas, subimos un valle así como llano y después subimos una cumbre muy alta, muy linda, todo era lindo, todo el pastito muy verdecito, todo. Y de repente subimos una cumbre muy alta y de ahí de repente me hizo señas que mire un lugar donde había como un lago. Y ahí yo vi verdaderamente el infierno, vi verdaderamente el lago de fuego y vi mucha gente, multitudes de gente que estaban alrededor del lago y en el medio del lago estaba el fuego, un fuego tremendo que se iba por arriba y ahí estaba el enemigo de nosotros. Y yo veía cantidad de canoas, 50, 60 canoas que llegaban, familias enteras, por eso Dios me mostró eso para que verdaderamente uno vea cuántas personas se pierden diariamente, cuánta gente muere sin Cristo. Y venían las canoas, venían a llenarse familias enteras, yo lo vi, estaba muy cerquita,
y yo lloraba, gritaba, Señor, decía, ¿por qué permite eso que se vayan ahí? Y yo gritaba a todo lo que daba mi garganta, mi cuello y mi voz. Le decía que no vayan ahí porque ahí estaba el diablo y ahí estaba el infierno. Y multitudes de gente, multitudes, familias enteras, se llenaban esas canoas y me iba a carrear gente cada segundo nomás. Y yo sentía los lamentos cuando caían ahí en el medio juego. Lamentos de niños, lamentos de mujeres, lamentos. Era un tremendo. Y yo lo único que hacía era llorar solamente. Y le decía, Señor, le dije, ¿por qué permite eso? Y el Señor solamente no me habló, sino que movió su cabeza que no voy a hacer nada. Claro, después de eso me hizo seguirme y había una laguna chica y el Señor me hizo pasar en medio de la laguna y yo ahí en la laguna de esta me bañé, me tiraba piqueros y pasé al medio de esa laguna y fue como que Dios hizo una limpieza. Y yo le iba siguiendo, si Dios me llevaba y íbamos saliendo de las cumbres muy hermosas, llenas de flores, llenas de tantas cosas. Y en eso me desperté. Y parece que todo eso era real. No me podía sacar esos gritos que la gente daba, esos gritos de lamento, como una mujer cuando pierde a su hijo, niños gritando, gente gritando. Era, cuando caía en el juego era tremendo, era tremendo. Y nunca se me olvidó hasta los días de hoy. Después de eso, Dios empezó a trabajar mi vida, empecé a congregarme, empecé ya aprendí a predicar, ya empecé allá a los 4 meses estaba predicando en las calles, ya me mandaron a las calles a predicar en un tiempo de una fiesta candelaria, me acuerdo yo. Y ya Dios iba obrando en mi vida, ya Dios iba llenando los vacíos que había por dentro, iba trabajando. Y a los 8 meses después, se convirtió en mi esposa a los 8 meses. Y ahí ya fuimos una pareja que empezamos a caminar. Y Dios empezó a usar mi vida y me empezaron a invitar por muchas partes. Fui por muchas partes a predicar y Dios me usaba salvando almas, haciendo hartos prodigios, sanando personas también. Y siempre en donde iba, Dios me hablaba a través de instrumentos que Dios tenía un ministerio en mi vida, que tenía un ministerio muy grande y yo no entendía, no sabía porque yo no fui para ministerio, yo fui para predicar su palabra solamente. Fue tanto que verdaderamente me enamoré tanto del Señor que yo le buscaba con tanto afán, con tanto desespero, que era oración, ayuno, y eso nos fortaleció a nosotros. Nosotros siempre nos instruimos con los libros del hermano G. Ávila, donde casé el libro del ayuno, la ciencia de oración, todos esos libros yo los compraba y con eso me alimentaba y eso nos fortaleció. Y después ya Dios empezó a obrar en nosotros y empezamos a hacer culto en nuestro hogar y ahí se empezó a congregar la familia, empezamos a ganar almas. Y así empezó el Señor. Pero siempre donde yo iba, Dios me hablaba que tenía un ministerio. Yo no lo sabía. Pasaron los tiempos, pasaron los años y Dios concretó lo que verdaderamente me había hablado. Y Dios usando al pastor de la pasada, llevó una carta con firma y me llevó al ministerio como pastor probando. Y ahí comenzó todo. Y comenzó una vida verdaderamente de luchas, pruebas, guerras espirituales. Era tremendo. Pero como nosotros estábamos en la parte espiritual, guerreamos en ayuno, oración, buscamos a Dios con desespero, era con fanatismo, era Dios, era todo para nosotros. Y empezamos a formar una iglesia también y empezó Dios a obrar en nosotros. Y pasó el tiempo y ya se cumplió el ministerio de los 2 años que tuve en prueba y me levantaron como pastor oficial de la misión. Y Dios empezó a orar y a usar mi vida junto a mi esposa y salimos por todas partes, por donde nos invitaban íbamos, por donde había campaña, donde habían eventos estábamos nosotros.
Así que fue de mucha bendición, mucho enriquecimiento espiritual. Y un día tuve otra visión. Por eso el ministerio pastorado no es un ministerio fácil. El ministerio es con mucha prueba, lucha, dificultades, porque Dios tiene que hormar nuestra vida. Por él el alfarero, nosotros somos el barro, dice que él tiene que hormar, ¿cierto? Ese vaso, tiene que limpiarlo, tiene que hacer cosas en nosotros, quitar esa vida que teníamos antes, ¿cierto? Esa vida pecaminosa, llena de apego, Dios tiene que limpiar. Entonces Dios nos lleva al desierto, la lucha, pruebas, dificultades, pasando por acá, por allá, pero Dios empezó a trabajar en mi vida. Llegó un día donde realmente estaba en mi lecho, cuando de repente me leo de mi lecho y empecé a ir por arriba, empecé a pasar las nubes, empecé a pasar la atmósfera y llegué a un lugar tan hermoso, tan lindo, en la entrada, que era como la Nueva Jerusalén. Y a miles de kilómetros para abajo yo veía que estaba la tierra. Y llegué en eso, estaba colgado sobre de las nubes más arriba. Y me vi una parte muy hermosa, todo era blanco, edificios blancos, cabañas blancas, todo era blanco. Y empecé a caminar. Y de repente empecé a entrar porque había un hospital gigante, empecé a entrar a ese hospital. Y cuando de repente iba entrando al hospital, cuando vi del hospital saliendo al Señor, empezó a salir el Señor. Y cuando yo vi al Señor, lo vi lleno de llagas, lleno tal como fue cuando lo crucificaron. Los crucificaron en la cruz, con una corona de espina, con sus manos atravesadas sus pies. Y estaba a distancia como 5 metros mío. Y me miró. Y de repente levantó su mano y lo extendió hacia mi persona. Y yo me vi lleno de llagas, igual que el Señor. Me vi lleno, lo mismo que el Señor tenía en las manos, todo se trasladó. Eso de su cuerpo se trasladó en mi persona. Y yo comienzo a caer de rodillas y comencé a llorar, lloraba. Y cuando me veía yo mi cuerpo lleno de llagas, lleno de los clavos, todo. Y fue un momento que cerré mis ojos y a ratito lo abrí, ya no estaban. No, estaba mi cuerpo libre. Y miré por allá, ya no estaba el Señor crucificado, o sea, no estaba con esas llagas, sino que estaba vestido blanco. Y el Señor me hizo señas que pase al hospital, y yo detrásito fui al hospital, un hospital gigante, blanco entero. Pero usted miraba alrededor, eran puras cabañas, edificios, todo blanco, todo era santidad, todo era hermoso, muy hermoso. Y de repente se da vuelta y me dijo así, me tocó con el dedo y me habló, me dijo: tú llevarás mis marcas, tú llevarás, por eso te viste así, tú llevarás mis marcas, no será fácil tu ministerio, me dijo. Así que entramos, yo empecé a entrar y el Señor se apareció y empecé a ver ese hospital, todos en fila así, habían de toda raza, todo negro, de toda raza, así en filita estaban en una cama. Era un hospital gigante, de todas las razas estaban tendidos en una cama. Yo dije, de verdad, aquí hay de todas razas. Yo dije, aquí, Dios mío, están de todas razas del mundo. Y en eso di una vuelta, caminé y vi todas las razas, toda la gente de distintos países. Y volví y me fui por afuera. Y cuando vuelvo, de repente aparece el Señor nuevamente. Y yo veo una carretera, perdida vista, una carretera así, con rayas blancas, pero muy angostitas.
Y el Señor me da la orden, me dice, anda y corre. Me dice, corre por mi palabra. Yo me vi con un maletín en mi mano corriendo por la palabra del Señor. Y volví nuevamente a la visión, todo transpirado, donde había llorado todo. Y eso fue lo que me marcó. Esas 3 cosas me marcaron mucho. Y la vida que he tenido de ahí por adelante no ha sido fácil. Luchas, pruebas, persecuciones, he tenido de todo. Me han inventado cada cosa, pero yo sigo adelante. El Señor siempre me dice, yo estoy contigo, no temas ni desmayes, porque Jehová está con nosotros. Dios me ha utilizado para levantar obras también, algunas. Y yo sigo marchando. Tengo una iglesia aquí en Caremapo, gracias a nuestro Dios. Aquí mi hermano Galito es miembro de la iglesia. Abrí una obra en Calbuco, abrí una obra en Mollín también, y así Dios ha utilizado mi vida y predicando el Evangelio por distintas partes, y Dios salvando almas, restaurando, aún sanando enfermos. Y hasta aquí Dios me ha ayudado. Así que los ministerios de los pastores, si algún pastor me está escuchando que está iniciando su ministerio, no desmaye. Siempre dependa de Dios, porque tenemos que depender de Dios. Van a ir luchas, pruebas, enfermedades, ataques diabólicos, va a haber una lucha constante en la parte espiritual, pero Cristo me ha dado la victoria. Con Cristo soy más que vencedor. Y hasta hoy día Dios me ha fortalecido. Hoy día puedo decir que Dios ha hecho obras grandes en mi vida. Dios no hace mucho mi esposa lo levantó de la muerte. Por ahí por astillero Dios levantó a una persona que estaba desahuciada a los médicos, y tantas cosas que Dios ha hecho, pero no es para la gloria es para nuestro Dios. ¿Y qué le puedo decir? Ahora avanzado. No ha sido fácil llevar el ministerio adelante, pero tampoco difícil porque Dios es delante de mí. Eso es parte que puedo conversarle de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios hizo en mi hogar. Dios levantó mi familia, coristas, mis hijos tocan instrumentos, mis hijos cantan. Y hay partes también que está detenido, pero yo creo por el tiempo Dios lo va a levantar. Dios me ha dado una familia muy hermosa, 4 hijos, nietos, nietas. Y sigo adelante porque mi fuerza ha sido Cristo. Por eso dice la palabra de Dios que antes estábamos muertos en delito de pecado, pero nos dio vida y vida en abundancia. Ahora puedo decir que Cristo es mi fortaleza, es mi roca, es mi razón de vivir. Y voy a seguir adelante hasta cuando Dios lo diga. Dios le bendiga, hermano.